El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 25 minutos. Alerto a la audiencia. Más adelante estaremos dialogando con William Garzón, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud. Atención, Santo Domingo. El asambleísta Garzón es asambleísta por la provincia Sáchila. Para nuestros televidentes e internautas de la provincia Sáchila, les adelantamos, vamos a dialogar con William Garzón sobre la decisión del veto total del Ejecutivo al proyecto de Código Orgánico de la Salud. Vamos a hablar más adelante con William Garzón. Sigamos y quiero proponerles seguir en la tónica electoral. Después de esta entrevista también hablaremos sobre los temas mineros, pero sigamos en la tónica electoral. El colega periodista y amigo Marcelo Moncayo está con nosotros. Vamos a conversar un poquito sobre lo que deberíamos esperar de la campaña electoral que está por iniciar. Marcelo, bienvenido, qué gusto, buenos días. ¿Qué tal, mi estimado Fabricio? Un cordial saludo para ti y para toda tu audiencia. A ver, quiero hacerte una pregunta general y luego vamos aterrizando algunos conceptos. Yo he, de alguna manera, vaticinado que la campaña que se avecina seguramente va a ser una de las campañas más sucias que recuerde la historia del país, atada al manejo de las redes sociales, a la difusión de noticias falsas, a la postura de los medios de comunicación y líderes de opinión y también periodistas, a el advenimiento de medios digitales, etcétera. ¿Cómo ves tú de modo general la campaña que se avecina, Marcelo? Bueno, yo la característica principal que le veo a la siguiente campaña es que es casi netamente digital. Y tú en tu intervención anterior habías dicho que a través de los medios digitales nos iban a bombardear con fake news y noticias falsas. Entonces, hay que estar preparados para eso. La ciudadanía, los usuarios de redes sociales, que en el Ecuador no son pocos, son más de 12 millones de personas las que en este país utilizan redes sociales, tienen que estar atentos básicamente para ver qué tipo de cuentas siguen y no estar siguiendo esas cuentas falsas que a veces el único objetivo que tienen es distraer la atención para que uno se haga una mala idea o un mal concepto de la persona que supuestamente ellos están creyendo. Por eso es necesario, por ejemplo, que los candidatos, los partidos, las instituciones tengan cuentas oficiales para que la gente sepa a quién seguir efectivamente y quitar la basura, quitar la paja y ver realmente el mensaje correcto a través de esas redes sociales. El problema es que muchos de esos candidatos y de esas organizaciones políticas, a ver, tienen sus cuentas oficiales, la cuenta oficial del candidato tal, la cuenta oficial de la organización política tal, pero alrededor de esas cuentas tienen también unas cuentas de apoyo que no siempre publican información verificada y que tal vez van a terminar haciéndole daño al propio candidato. Así es que el gran problema de muchos de los seguidores, hay estudios que dicen que nosotros solo seguimos, bueno, la mayoría de la gente solo sigue a las personas que tienen opiniones parecidas a uno. Si uno es un ciudadano responsable, tiene que seguir a las personas que piensan como uno y que no piensan como uno. Tú lo dijiste hace un momento, yo les doy mi opinión, ustedes analícenla, debátenla, si están de acuerdo bien, si no, también. Entonces uno como ciudadano tiene que hacer lo mismo en las redes sociales, seguir a las personas con las que uno está de acuerdo y con las que no está de acuerdo, para en base a eso hacer una opinión y poder nosotros mismos como un trabajo ciudadano contrastar esa información y de alguna manera sacar una idea general de lo que nos están diciendo todos los sectores, todos los bandos, y de esa forma vamos evitando los fake news, porque eso va a ser básico. Vamos a estar inundados de noticias a través de la fake news y todo a raíz de la pandemia, ¿no? Porque va a haber una característica especial que los contactos físicos en las calles casi no van a existir justamente por las medidas de bioseguridad. Claro, ahora, si bien es cierto, todavía no entramos en la campaña de lleno, ya estamos en la etapa preelectoral, ¿no? Los candidatos o los precandidatos, sus equipos están solicitando entrevistas, están concediendo entrevistas, están participando de reuniones. Yo debo decirte, Marcelo, y seguramente muchos de los oyentes, de los televidentes, de los internautas van a coincidir conmigo, en el hecho de que en varias entrevistas yo he notado que a algunos precandidatos, a algunos voceros, les hace falta preparación. Creo que no tienen sus mensajes claros, creo que no tienen, digamos, una agenda preparada de temas, preparada con antelación, practicada con antelación,
para entender qué es lo que le quieren decir a la audiencia, qué es lo que le quieren decir a los potenciales electores que ellos van a tener en las próximas elecciones. ¿Cómo incide la preparación del vocero, del candidato? Y ahí quiero entrar en materia con tu experticia, y quiero contar a la audiencia, Marcelo Moncayo, que hasta hace poco era corresponsal de NTN 24 en España, presentó hace poco tiempo un libro en España que se denomina Media Training, guía para hablar frente a una cámara de video, que además es un material, es un trabajo bibliográfico que recoge una serie de recomendaciones que creo que bien le vendrían a los políticos que tenemos ahora. O sea, yo siento que hay muchos políticos que no están preparados y que sin embargo buscan entrevistas y no les va tan bien en las entrevistas. ¿Cómo ves tú este escenario, tomando en cuenta además esta particularidad que bien anotas, que esta campaña va a ser digital, va a ser de los medios de comunicación, se va a manejar seguramente a través del Zoom, a través del Skype, a través del Twitter, del Facebook Live, del Instagram, etcétera, Marcelo? Lo que tú has dicho es clave, Fabricio. La falta de preparación a muchos candidatos les va a afectar, pero quizás no porque sean personas que no están preparados en el plano político o quizás en la elaboración de sus ideas, sino que hay una cosa muy sencilla. Casi todos nosotros, incluidos tú y yo, aunque no lo parezca, tenemos niveles, aunque sean mínimos, de pánico escénico, porque el pánico escénico es inherente a las personas. El pánico escénico no es malo. Hay que tener ciertos niveles de pánico escénico para poder tener los pies sobre la tierra. Entonces, vamos a empezar por ahí. Si el político, el candidato, el empresario, la persona que quiera hablar frente a los medios de comunicación no sabe que tiene ese pánico escénico, va a creer que es un incompetente en el momento de elaborar su mensaje. Entonces, para empezar un entrenamiento de estos, un media training, hay que primero saber si es que esa persona tiene niveles de pánico escénico. Y luego, desde mi punto de vista, en la investigación que yo hice y que plasmé en este libro, la persona que se prepara tiene que saber cosas como, por ejemplo, lenguaje audiovisual, algo muy importante, el poder de la comunicación no verbal. Y dentro de esto, la proxémica y la kinésica. Además, en lo que significa la elaboración del mensaje y el manejo de la voz. Si me permites un minuto, en lo que es comunicación no verbal, eso es básico porque eso lo vamos a notar ahora en esta campaña. La comunicación no verbal tiene dos áreas que son básicamente importantísimas, proxémica y kinésica. Proxémica es la relación de las personas de acuerdo a la distancia. Al político, ¿qué le gusta? Abrazar, besar, agarrar niños, tocarse con la gente, estar con ellos, desayunar con ellos, meterse a casas. Eso no lo van a poder hacer. Ahora la pandemia, los niveles de bioseguridad les van a quitar ese nexo que era importantísimo. Entonces, al no tener proxémica, al no tener este beneficio de la proxémica, tienen que usar las redes sociales y hay que saber usarlas, porque no es que yo me agarro un teléfono y me grabo y ya estoy en las redes sociales. Claro. Hay que saber hacer, hay que manejar, perdóname esta similitud, la ortografía de los medios audiovisuales, en este caso a través del teléfono, porque el teléfono va a ser nuestra herramienta principal. Político que no tenga recursos tendrá que utilizar sus propios teléfonos para grabar sus mensajes, hacerlos, pero hacerlos correctamente, porque hay distintas redes sociales que utilizan distintos formatos de videos. Correcto, sí, a mí me parece interesante, ¿no? Por cierto, algún internauta cuestionaba la palabra experticia. La palabra experticia sí existe y es reconocida por la Real Academia de la Lengua. Es la habilidad experta en un determinado conocimiento. Los términos experiencia, pericia y experticia son alternativas válidas en español al extranjerismo expertise. Dice justamente la web, por si acaso, porque por ahí algún internauta estaba cuestionando el uso de esa palabra. A ver, tú hablabas del miedo escénico. ¿Qué hacer para combatir ese miedo escénico, Marcelo? Porque bien lo anotas, incluso tú y yo, que ya tenemos una experiencia en los medios de comunicación, también uno tiene el miedo escénico, ¿no? A mí sí me ha pasado, cuando por ejemplo toca hablar en público al inicio, hasta para agarrar confianza con el auditorio. ¿Qué deberían hacer pues los políticos o los voceros? Bueno, la principal recomendación, uno tiene que enfrentar el miedo. Pero ¿cómo? Si yo le tengo miedo al público, al escenario, ¿cómo lo hago? Enfrentando a ese público y a ese escenario. Un tip sencillísimo que yo recomiendo en mi libro. Toma tu teléfono en la mañana y grábate 2-3 minutos. Y que lo vea tu familia. Tu familia va a ser tu mejor crítica, porque te van a criticar, hablo, tu esposa, tus hijos te van a criticar con cariño, te van a criticar con amor. Entonces te grabas todos los días, 2-3 minutos. Si a ti te produce miedo a hablar,
habla. Y esa es la mejor forma de ir enfrentando a ese temor. Claro que ahí vienen otras cosas, que puedes tener complicaciones el momento de elaborar el mensaje con las determinadas pausas vocalizadas que se les llama a nivel científico, que son las eso es... Esas son las muletillas, ¿no? En este país, entre los las famosas muletillas, pero eso tiene un significado neurológico. Eso es cuando se te produce un cortocircuito en el cerebro, cuando tú estás hablando y estás pensando en lo que vas a decir luego, entonces se te cruzan las palabras y empiezas con el El término exacto, el término científico es pausas vocalizadas. Eso pasa cuando la gente está pensando, ya quiere que se acabe rápido la entrevista, la gente está pensando en qué voy a decir luego, no puedo quedar mal, y estás dándole más información a tu cabeza y no estás terminando la idea que estás tratando de decir en este momento, y por eso viene ese cortocircuito. Ahora, Marcelo, ¿cómo hacemos para que los candidatos, para que los políticos, yo decía, el país necesita, el oyente, el televidente, el lector, el internauta, necesita que el político, aquel que es candidato o aquel que es vocero de una organización política, le hable de los temas que realmente le interesan? Y claro, hay políticos que, digamos, toman literalmente esta máxima de que usted en una entrevista tiene que tomar la iniciativa y le hace la pregunta el periodista, usted no le conteste, sino que usted posicione su mensaje, lo cual es incorrecto, porque tiene que contestar la pregunta y aprovechar y posicionar un mensaje. Pero ¿cómo hacemos para que el político comience a hablar de los temas que en realidad le interesan a la gente? La salud, el empleo, la educación, la reactivación económica, el país pospandemia. Yo decía, hoy no noto que todos los políticos están hablando de estos temas que realmente nos interesan. Nos hablan de Correa, nos hablan de Moreno, nos hablan de las fake news, pero no nos interesan del país que debe superar más allá de Moreno y de Correa, Marcelo. Bueno, ya estos son de personalidades, ¿no? Tú dices, ¿cómo hacemos para exigirles eso? Exigiéndoles, cuando van a la radio, periodistas como tú, hay que decirles, no, claro. hasta que te respondan, igual los de los otros medios de comunicación, porque la gente no es tonta. El problema es que creemos a veces que las personas se tragan todo lo que los políticos dicen o lo que cualquier persona puede decir. Lo que tú dices es muy cierto. A uno a veces de los talleres le dice que en las entrevistas uno va a imponer sus ideas, pero también tiene que responder preguntas. Y ahora que estamos en una situación tan complicada, la gente va a querer, desde mi punto de vista, saber dos cosas: reactivación económica y estructura de salud. Para mí, esos son los dos temas claves que se van a necesitar desarrollar durante esta campaña. Y obviamente también educación. Entonces, el ciudadano presionar, y ahí viene la importancia de las redes sociales, presionar a través de las redes sociales, porque si bien no va a haber esta facilidad de la proxémica, el ciudadano tiene que presionar, bombardear esas redes. Son más de 12 millones de ciudadanos en el Ecuador que tienen redes sociales a través principalmente de sus teléfonos. Bombardeen las cuentas de los políticos. Seguramente alguno va a responder. Tú en el libro que lo presentaste en España sobre el media training, ¿qué aristas abordas que, por ejemplo, son importantes para el debate público, para el debate político, Marcelo? Bueno, yo básicamente lo que recomiendo en ese libro a las personas que lo leen, que básicamente no está orientado solo a políticos, Fabricio, está orientado para cualquier persona que necesite utilizar una cámara de video, una conexión en video, como lo estamos haciendo tú ahora en este momento, para poder comunicarse y para poder transmitir una idea. Mi recomendación principal que le hago a todas estas personas es que traten de conocer la terminología, traten de conocer cómo se mueven estos medios. Por eso inclusive el libro trae una especie de mini diccionario para que la gente se familiarice, y cuando tú digas términos que son bastante técnicos, porque a veces a los periodistas se nos van las cosas técnicas pensando que todo el mundo nos va a entender, y claro, no es así. Entonces, mi recomendación es, si la persona quiere estar presente en los medios de comunicación, entienda a esos medios de comunicación. Entonces, el objetivo de mi libro es explicar de una manera muy básica a las personas que necesitan estar en los medios de comunicación, entenderlos, para que sepan cuando tú, como periodista de televisión, le estás hablando de un plano medio, un plano largo, un plano general, no estés como un desconocido. ¿Y qué significa eso? Sino, ya, chévere, entiendes. Entonces,
trata de dar estos conocimientos para que la gente se maneja tanto a nivel político, a nivel privado, a nivel institucional, a nivel gubernamental, en todas esas áreas. Oye Marcelo, y por ejemplo, tú obviamente editaste el libro viviendo en España, estuviste desempeñándote profesionalmente en España. ¿Qué diferencias o qué similitudes encuentras en esta materia entre los políticos europeos españoles con los nuestros, los ecuatorianos? Mira, hay una cosa que yo lo noté. Yo viví 7 años en España mientras realizaba mi doctorado en comunicación audiovisual. Y para mí algo clave que yo veía en España y admiraba mucho, por ejemplo, allá, el que nace socialista, muere socialista. El que nace de derechas, muere de derechas. Y así, el que nace comunista, muere comunista. Ah, por lo menos tienen allá, sí tienen una consistencia ideológica. Obvio. Porque aquí tenemos unos personajes que en una elección dicen que son de izquierda, en la siguiente son de centro y en la siguiente pasan a la derecha. Tenemos un montón. A eso voy. Allá la generalidad es casi eso. Tú naciste de derecha, de centro, comunista, de izquierda y mueres siendo eso. Hay contadas excepciones con los dedos. En cambio aquí tú no ves eso. Aquí lo que se denominaba el famoso camisetazo lo tenemos a cada rato. Tenemos personajes que han variado por toda la colorimetría de camisetas, de partidos, de ideologías. Entonces uno a veces no sabe por quién votar si es que es una persona que ha estudiado básicamente los conceptos de todas estas tendencias políticas y de partidos, ¿no? Esa es una de las grandes diferencias. Y otra, a mí las campañas electorales europeas me parecían un poco aburridas, demasiado elitistas, muy montadas. Aquí es el show, el escándalo. Yo les contaba de personajes. Allá los colegas corresponsales les contaba que había personajes que se arrodillaban y decían que eran enviados de Dios, otros que lanzaban dinero, y no me creían. Me dice, pero ¿en serio? ¿Me estás hablando en serio? Yo fui testigo, fui testigo, por ejemplo, del cierre de campaña de Álvaro Noboa en el 2006, que me mandaron a transmitir en vivo el cierre de campaña en la Tribuna del Sur, en la Magdalena, y resulta que transmití en vivo, yo trabajaba en TC, transmití en vivo el cierre de campaña y al final, el momento de la despedida, el abogado Noboa se arrodilla, tenía en la mano la Biblia y en la otra el micrófono y abrí los brazos como el niño divino, ¿no? O sea, me quedé loco, además que yo soy devoto del divino niño, entonces me quedé loco ahí, fue un choque tremendo, pero es verdad. Allá esas cosas de regalar arroz, regalar camisetas, eso no se ve. Regalar no, eso no existe, eso no existe. Allá la gente cuando va a un mitin político va por convicción, no va a esperar que le regalen nada ni que le tiren nada desde una tarima. ¿Ya? Allá las campañas políticas son bastante formales, son muy formales, y la gente va porque cree en esos políticos, y como te digo, nacen y mueren siendo de esa tienda política. Oye, pero me parece interesantísimo, no me lo imagino a Felipe González comulgando con el Partido Popular o con Vox, o no me imagino a José María Aznar comulgando con Podemos, con Pablo Iglesias y con el Partido Socialista Obrero Español. O sea, con esto que tú me estás señalando no me lo imagino. O sea, pero conversan. Ah, no, sí. Porque tienen un nivel... Conversan porque tienen un nivel democrático tan alto. Es que así debería ser la política, ¿no? Porque acuérdate que tú... Allá en el Congreso Español, si tú no tienes mayorías, no logras nada. Acuérdate que en España, por ejemplo, como es un sistema monárquico parlamentario, el presidente tiene que ir a rendir cuentas casi todas las semanas. No es como aquí que es una vez al año. El presidente allá tiene que estar negociando continuamente para poder alcanzar acuerdos. Entonces, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a Felipe González en su casa 2 veces. Y es impresionante porque él tiene pensamientos que tú dices, oh, mira, este tipo es socialista, pero de los de cepa. Claro. Y a veces tiene pensamientos que tú dices, ah, mira, este pensamiento no es tan socialista, va un poquito más hacia el centro, pero es chévere porque es gente que son tan estudiados, tan expertos en sus materias, que pueden decir cosas que a la gente le van a sonar normales precisamente porque son gente que te habla desde su conocimiento. Imagínate, Felipe González fue un montón de años presidente del gobierno español. Claro. Entonces la gente sabe que él cuando habla con conocimiento de causa. Claro, y gran amigo de Rodrigo Borja. Oye, por acá nos dicen, a propósito de lo que nos dice Marcelo, dicen que comparado con nuestro folclore todo es aburrido, dice una internauta. Oye, Marcelo, algunos de los internautas, para cerrar, me están preguntando cómo consiguen tu libro, porque se interesaron
en saber justamente estos tips que tú has generado dentro del contexto de la campaña. Bueno, te agradezco la pregunta. Tengo entendido que aquí en Ecuador se vende el libro a través de Librería Española y lo puedes también conseguir a través de algunas páginas web, ¿no? Como Amazon.com, Amazon.es o la propia web de la editorialamarante.es. Entonces, lo pueden conseguir ahí, les llega fácilmente al Ecuador. Es un libro de unas 200 y pico de páginas que tiene, si me permites la cuña, tiene algo muy especial, que es un libro interactivo. ¿Por qué? Porque tiene códigos QR que tú agarras tu teléfono celular, enfocas los códigos y te salen videos con explicaciones, como por ejemplo de lo que hablábamos del pánico escénico. Demuestra qué es lo que te puede producir en el cuerpo un nivel de pánico escénico muy alto, como por ejemplo que un periodista como tú y como yo, que estamos frente a una cámara, nos dé tanto terror estar parados frente a la cámara en vivo, que salgamos corriendo y dejemos el espacio en blanco. O sea, eso tú dices, claro. ¿Cómo? O sea, es un periodista, no lo puede hacer, pero lo hace. El pánico hace que un periodista abandone en vivo su transmisión y te deje el hueco ahí vacío. Y al otro periodista que está en estudio se queda así loco. Digo, ¿y a dónde se fue? Pánico escénico. Muy bien, Marcelo. Gracias por estos minutos, querido amigo. Ya seguramente compartiremos y seguiremos hablando de los temas de la política y también del periodismo. Un abrazo a la distancia, Marcelo. Buenos días. Igualmente para ti, gracias a todos. Marcelo Moncayo, colega periodista y amigo, hablando justamente de estos detallitos que veo que muchos de los internautas y de los oyentes y televidentes les interesó, ¿no? De esas cositas que también los políticos tienen que tener en cuenta y que nosotros como ciudadanos debemos tomar en cuenta, el nivel de preparación. Lamentablemente yo he notado, y seguramente ustedes también, que hay entrevistas en las cuales un vocero no está preparado, lamentablemente no está preparado. Y hay gente que cree que o evalúa su nivel de, su nivel de exposición pública o la efectividad de su exposición pública con base en la cantidad de entrevistas. Y no pasa por ahí la cosa. El mensaje tiene que ser efectivo. Exijamos que nuestros políticos, queridos oyentes, televidentes, internautas, nos respondan las cosas que en realidad nos interesan. El país que queremos, el país pospandemia, el país que tendremos después del 24 de mayo del 2021. Para la reflexión, gracias a Marcelo Moncayo, 7:46 en A Primera Hora.